Buen día. Mi nombre es Roberto Enríquez González, soy estudiante del Bachillerato General Miguel Hidalgo y Costilla, del tercer grado Grupo C. Bueno, este día les vengo a hablar sobre los movimientos de los médicos, primer paro nacional el 26 de noviembre, también conocido como la rebelión de los médicos de 1964 y 1965. Partimos desde otoño de 1964, donde 75 estudiantes de medicina y 100 residentes del Hospital 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicio Social del Trabajador del Estado, del ISSSTE, en la Ciudad de México no recibieron los 3 meses de aguinaldo que se les debían de dar por contrato, sumándose esto a una situación de inseguridad económica y laboral que culminó en el primer movimiento en México, de batas blancas, médicos, enfermeras y demás miembros del sector salud, un ejemplo de vía para la demostración de los colectivos laborales. La década de 1960 estuvo marcada por los constantes movimientos de los trabajadores de diversas áreas, los campesinos, las amas de casa y los estudiantes, es decir, la sociedad civil contra un Estado donde el abuso y la falta de respeto al bienestar básico de cualquier medio laboral en los hogares era muy constante, así que entre 1964 y 1965 los médicos y los demás trabajadores del sector salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus derechos, llegando a convocar al primer paro nacional, ramo el día 26 de noviembre de 1964. La rebelión se mantendría en pie hasta septiembre de 1965. Al paro de labores se convocó a los médicos residentes e internistas del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, en la capital del país. Después de un largo tiempo sin ver mejoras en sus condiciones laborales, con todas las incertidumbres que esto conlleva, el detonante final fue no recibir los 3 meses de aguinaldo bajo contrato. No consistió en un paro total. Fue parcial, no se suspendieron los servicios de emergencias y partos, manteniéndose estos principios de solidaridad con los pobladores. Se presentó durante casi un año que duró el movimiento. El colectivo no quedó solo. En su lucha con el paro se unieron de inmediato los hospitales Juárez y el General de México, del entonces de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Colonia del Servicio Médico de los Ferrocarrileros y San Fernando del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el IMSS. Este conjunto se constituyó 6 sesiones permanentes conformadas a la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, fuertes e independientes de todas las asociaciones sindicales del momento del final de la presidencia de Adolfo López Mateos, el 29 de noviembre, me parece, antes de que los demás dijeran sus propuestas y la reacción del Estado se puso de manifiesto. El sector salud no podía parar, sin importar circunstancias. No se permitía. Así, José Ángel Gutiérrez, director del hospital del 20 de noviembre, anunció a la prensa que su estrategia llamaría a médicos de otros hospitales para dar continuidad a los servicios y no dejar solo a la población. El mes de noviembre terminó con la amenaza latente de pérdida de trabajadores. 216 médicos fueron cesados, pero tampoco los paristas no se dejaron, pues. El 1 de diciembre de 1964 tomó posesión Gustavo Díaz Ordaz. Con él lidiaría con todos estos movimientos y a él se enfrentaría realmente con los movimientos y les daría solución. En cuanto la toma fue un hecho, los miembros del movimiento del Estado enviaron su pliego de petitorio, donde se estipulaba lo siguiente. El número 1 era sustitución sin represalias de los médicos cesados, revisión legal y cambio del término de contrato de beca por una forma adecuada de relación laboral, bien definida y con mejoras en el nivel económico. Preferencias para ocupar plazas de base, mayor seguridad en el empleo. Participación activa en la elaboración de los programas de enseñanza. Resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital. Fue entonces donde recibieron por Rafael Moreno, titular del SA, obteniendo lo usual de circunstancias similares, una promesa de búsqueda de soluciones para el 4 de diciembre. 20 hospitales del interior se habían sumado a la lucha por mejoras laborales junto al 23 de la capital. Fue entonces cuando, a través de las inserciones de una carta en la prensa nacional,
se conocieran los nombres de los dirigentes: Guillermo Calderón, Abel Archundia, Roberto Pedrosa Montes de Oca, Fernando Herrera, Roberto Sepúlveda y Horacio León. Pocos días después lograron entrevistarse con Joaquín Cisneros, secretario de Ejecutivo, que dando claro que Díaz Ordaz jamás lo recibiría. En conclusión, tanto todos los movimientos que hemos visto en clase como nos han explicado, todos estos movimientos se hicieron ya que había un Estado, y creo que esa es la fecha y sigue la corrupción, por eso siguen tantos movimientos, tantas represalias hasta el gobierno, de que nos afectan tanto laboral. O sea, se interesan más sobre los derechos de quien está en el poder, senadores, diputados, pero la población le dan las puras migajas. En este caso, yo creo que como todo dice, todo tiene un inicio, todo tiene un final y todo tiene un límite. Dentro de un parámetro siempre va a haber un límite y dijeron los médicos que hasta aquí ya no podían llegar más y cualquier persona lo haría. Tanto por su salario, yo digo que maestros, transportistas, médicos, a lo que se dedican, barrenderos, yo creo que todos salimos a trabajar por el pan de cada día. Salimos a trabajar porque tenemos necesidades, nadie va por gusto. Y supuestamente te atienes a un congreso, te atiendes a tu gobierno, y que tu gobierno no te esté haciendo valer tus derechos que te tocan. Yo creo que si ya estás cumpliendo, dando tus impuestos, se me hace muy bajo que todavía de paso te quieran fregar, por así colonialmente lo dicen. Entonces yo digo que la población estuvo harta, se hartó y dijeron vamos a levantarnos en armas porque ya no es justo que quieran hacer esto con nosotros. Y al ver que tuvieron el valor de levantarse y levantar represalias, los demás hospitales se fueron uniendo a modo que esto fuera algo que moviera toda la República Mexicana, y esa es la fecha, sí lo han hecho. Tanto movimientos feministas, movimientos de transportistas, ahora que en el Triángulo Rojo se sabe, ¿no?, que está el robo al transporte. Yo digo que ya es justo y sería un claro ejemplo que lo siguiéramos, ¿no? Que nos levantemos en arma, alcemos la voz y digamos que ya estamos hartos. Y yo creo que estos movimientos así lo hicieron, porque tanto por su bienestar del trabajador y la economía que tiene que ver para el país, porque nosotros somos los que movemos al país, y nosotros si pusimos un gobernador o alguien fue porque nosotros decidimos que él nos va a mejorar la situación que estemos. Y para que nos venga a fregar, creo que cual más estaría en desacuerdo. Y yo creo que la conclusión es esa, que todo tiene un límite, todo tiene un final, y nos levantemos siempre en armas, siempre alcemos la voz y que no nos dejemos pisotear por nadie.